Bien, ahora sí vamos a darle inicio a nuestra secuencia de la tarde. Por supuesto, como siempre, la conductora, la doctora Claudia Paredes, de la secuencia Odonto Niños TV, por supuesto, auspiciado por Béjar Odontólogo, que es parte de la clínica Ricardo Palma. Y el día de hoy va a estar con una invitada, con la doctora Paola Estremadoiro, y vamos a tocar el tema de maloclusión clase 2. Así que la voy a dejar con la doctora Claudia. Buenas tardes a todos, soy la doctora Claudia. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema relacionado con el alineamiento de los dientes, pero específicamente con el alineamiento de los maxilares. ¿Sí? Entonces, el día de hoy he invitado a la doctora Paola Estremadoiro. Ella es parte del staff también de Béjar Odontólogos de la clínica Ricardo Palma. Y quiero darle la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir este tiempo con ustedes y Muy poder bien, doctora, conversar un muchas poquito gracias sobre la también. malnutrición clase 2. Sí, doctora, justo yo, bueno, el día de hoy quería hablar sobre este tema porque siempre es bueno explicar a los papás en qué consiste cada diagnóstico que nosotros encontramos cuando hacemos las evaluaciones a nuestros niños, ¿no? Entonces, a veces los papitos no entienden, ¿no? Los términos que nosotros utilizamos a la hora de diagnosticar. Entonces, para tener una mejor idea o explayarnos más a fondo sobre estos temas, ¿no? Yo quiero, ¿no? En lo que es el tema de ortodoncia en niños, alineamiento de dientes en niños, ¿no? Ser específica en los diferentes programas que vamos a tener, porque la doctora nos va a también acompañar seguramente en otros programas, donde vamos a explicar a más detalle sobre otras maloclusiones que hay, ¿no? Entonces, pero el día de hoy vamos a hablar sobre esa maloclusión en particular, porque es una de las que más se ve. Entonces, doctora, yo quisiera que empecemos más o menos definiendo, ¿no? Explicándole a los papás en qué consiste la maloclusión clase 2. Bueno, básicamente la maloclusión clase 2 se caracteriza porque hay una alteración en el crecimiento y desarrollo de los maxilares. Los maxilares superior o inferior. Los maxilares son las bases óseas o el huesito donde están ubicados los dientes, ¿no? Quiere decir que no es solo un problema de malposición dental, o sea, de problema de dientes, sino también hay una mala posición de los maxilares donde están ubicados los dientes, y en específico en este tipo de maloclusión puede ser porque, bueno, para centrarnos y que el público entienda de qué estamos hablando, es básicamente los pacientes que se ven como conejitos, ¿no? Que los dientecitos se salen de la boca. De ese tipo de mala oclusión estamos hablando hoy. Y cuando uno ve al paciente de perfil, entonces ahí nos damos cuenta que pueden tener un perfil convexo y el labio, por ejemplo, muchas veces se mete, si es mucha la discrepancia y la distancia que hay entre los dientes de arriba y los de abajo, entonces se mete el labio incluso detrás de los incisivos superiores, ¿no? Y Ujú. bueno, a lo que iba es que básicamente es que puede ser que el maxilar superior ha crecido mucho o está posicionado muy hacia adelante y el maxilar inferior se quedó, ¿no? Está hacia atrás. O, este, bueno, hay diferentes tipos dentro de este tipo de maloclusión, diferentes tipos de casos, ¿no? Ya cada paciente es un mundo y tiene sus propias características, pero las características comunes y clásicas son esas, ¿no? Maxilar superior más hacia afuera, maxilar inferior más metidito, perfil convexo, dientes como conejitos saliditos, labio vertido, quiere decir el labio inferior como volcado un poquito hacia afuera, que muchas veces sí es muy grave, digamos, o se mete incluso detrás de los incisivos, muchas veces genera problemas de autoestima también en los niños, y bueno, básicamente es eso, ¿no? Claudita. Muy buenas tardes, doctora. Me parece que la doctora Claudia se ha quedado sin conexión.
Así que vamos a esperar Se ha quedado que, impresionada de las características que da. sí, parece que se ha quedado impresionada. Vamos a esperarla un momentito que ingrese. Mientras tanto, Y bueno, doctora, sí. sí, síganos comentando. Sí, bueno, entonces básicamente es eso, ¿no? Muchos pacientes llegan diciendo, ¿no? Que tienen problemas, no quieren sonreír en las fotos, no, a veces también los molestan en el colegio, porque cuando son muy graves, pues estéticamente también ya se ve comprometido el paciente, ¿no? Entonces, bueno, básicamente el momento ideal de trabajar con estos pacientes es cuanto antes pueda ser diagnosticado es mejor. Cuando un problema en el paciente ya involucra no solamente dientes, sino desarrollo y crecimiento de maxilares, de huesitos, cuanto antes venga a consulta y sea diagnosticado a tiempo es mejor porque se puede aprovechar el crecimiento que tienen los niños aún para estimular ese desarrollo de los maxilares o del maxilar que tenga el problema, en este caso el maxilar inferior, frenar un poquito o redireccionar el crecimiento del maxilar superior para lograr un mejor encaje de los dientes, ¿no? Entonces, el mejor momento es cuando todavía son pequeños y tienen toda esa fuerza de crecimiento en el cuerpo, ¿no? Cuando ya pasaron los 14, 15 años, 16, ya es un poco más complicado corregir eso porque ya el crecimiento que les queda se llama un crecimiento residual, que es muy poquito, ¿no? Por eso nosotros vemos los picos de crecimiento del paciente, que son muy importantes. Cuando comúnmente se dice, uy, pegó su estirón, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, un pico de crecimiento. Normalmente en las niñas se da entre los 10 y 12 años de edad, los picos de crecimiento. Los varoncitos un poquito después, entre los 12 y 14 años. Entonces, pero básicamente, si es diagnosticado antes de ese rango de crecimiento, es ideal, porque para poder corregir este tipo de mordidas se aprovecha el mismo crecimiento y fuerza de crecimiento del cuerpo para mejorar este desarrollo del maxilar, ¿no? Con diferentes tipos de aparatitos de acuerdo al diagnóstico que se haga en ese momento del paciente. Ok. Doctora, nosotros con la doctora Claudia habíamos tocado este tema de maloclusión. Un porcentaje alto también es el tema genético. Si papá o Sí. mamá tienen este tipo de problemas, eh, por un porcentaje alto, el niño o la niña va a tener este tipo de problema. Si nosotros ya sabemos que nuestro hijo va a tener este tipo de maloclusión, ¿se hace un tratamiento antes del desarrollo o cuando primero tiene que desarrollar antes de hacerle el tratamiento? No, bueno, es que este tipo de maloclusión, cuando es hereditario, ya se van viendo las características conforme el niño va creciendo, pero el momento ideal es a partir de los 8 años, 9 años. Es el momento ideal para corregir y aprovechar esa fuerza del crecimiento que viene para utilizar cierto tipo de aparatos y lograr mejorar estas diferencias o discrepancias que hay en el crecimiento del maxilar entre el superior y el inferior, ¿no? A muy temprana edad tampoco no es muy recomendable. Hay que esperar un poquito, ¿no? Más o menos a los 8 años, 9 años es una edad propicia para poder iniciar este tipo de tratamientos. Porque Ok, también los aparatos necesitan fijarse en las molares permanentes, ya tienen que tener las molares permanentes y algunos detalles, ¿no? De todas maneras, bueno, ya les habrá hablado la doctora Claudia que siempre es bueno llevar a los niños desde pequeños y cada 6 meses sus controles donde se van viendo diferentes tipos de problemas que puede tener un niño y como cada caso es un mundo porque cada caso tiene sus propias características, si es que es necesario intervenir un poquito antes y el paciente va continuamente al doctor, pues se detecta a tiempo, ¿no? Pero en promedio la edad es esa. entonces a partir de los 8 años ya estaríamos hablando de un tratamiento. En caso no hubiera pues algún vínculo, nada hereditario, ¿cómo yo puedo saber que mi hijo va a comenzar a desarrollar con este tipo de problema?
¿qué características por lo menos tendría que yo estar mirando o qué le tendría que evitar para que esto suceda? Ya, bueno, si fuera de las características del tema hereditario, perdón, también hay otro tipo de factores que pueden provocar este tipo de mala oclusión, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que respiran por la boca, que tienen problemas desde pequeños para respirar por la nariz. Entonces, cuando tienen este tipo de obstrucción nasal, los pacientes automáticamente respiran por la boca y esa respiración bucal genera también o potencia este tipo de mordidas. La succión digital prolongada, quiere decir el chuparse el dedo por hasta niños grandes también genera que se produzca este tipo de maloclusión. ¿Qué más? O el uso prolongado del chupón en los bebés, ¿no? Cuando ya sigan 3 4 5 años, siguen con el chupón, también puede generar este tipo de maloclusión. Entonces, hay ciertas condiciones que cuando se dan pueden generar este tipo de mordidas, no solo el tema hereditario, ¿no? La succión del dedo, el uso prolongado del chupón, los pacientes que tienen problemas para respirar por la nariz. Entonces, por eso siempre se sugieren a estos pacientes que sea un trabajo paralelo con el otorrino, porque tienen que, para que ellos puedan volver a respirar por la nariz, se tiene que hacer algún tratamiento, lo tienen que hacer paralelo al tratamiento de ortodoncia, ¿no? Sí, Claudita, doctora, muy volviste. bien, ya volví. Ya volví. Creo que hubo un problema con el internet. Ya, doctora, Paulita, yo quería saber con el tema de los tratamientos, o bueno, los papitos en realidad, porque dentro de los tratamientos que hay para ese tipo de maloclusiones están los aparatos removibles, los aparatos fijos, ¿no? O los que llamamos nosotros los aparatos funcionales. Entonces, Sí, claro. la Vamos. duda que me... Bueno, sí, hay diferentes tipos de aparatos. Hay aparatos fijos, hay aparatos removibles. Depende de cuál sea el problema, ¿no? Si es normalmente, si es por ejemplo, una protrusión del maxilar superior, hay algún aparato que se llama el arco extraoral, por ejemplo, que los pacientes podrían usar. Hay otros aparatos tipo Bionator también, que es un aparatito que es removible, que se usa intraoral para estimular el desarrollo de la mandíbula. Lo importante es el diagnóstico, ¿no? Al tener un buen diagnóstico podemos ya definir qué tipo de aparato es el ideal y como les comentaba, este tipo de aparatos son idealmente, deben ser utilizados cuando el paciente todavía está en desarrollo. Pues si el paciente ya terminó su crecimiento, pues ya no podemos utilizar este tipo de aparatos, ¿no? Ortopédicos. Claro, justo mi siguiente pregunta iba a eso, ¿no? Al momento indicado en el cual nosotros, ¿no? Podemos empezar ese tipo de tratamientos para niños. ¿Cuál es el momento en el cual los papás, ¿no? Tienen que decir, no, aquí ya tengo que llevar a mi niño a que le hagan de una vez el tratamiento para que esto no se agrave? Sí, justo conversábamos. Si tienen algún problema, como comentaba, ¿no? De que se siguen chupando el dedo y ya empiezan a salir los dientes permanentes y ven que ya los permanentes, los incisivos superiores están saliendo muy hacia afuera. Empiezan a ver que el Ujú, paciente empieza a respirar mucho por la boca y claro, ven que no pueden juntar los labios, ¿no? Siempre están con los dientes afuera. O, que tienen el chupón y no logran sacárselo, periodos muy prolongados, entonces son momentos claves en los que hay que ver todos esos factores externos y empezar algún tipo de tratamiento, ¿no? Justo estábamos comentando eso, que la edad ideal podría ser a partir de los 8 años más o menos, ¿no? Depende de cada caso. claro. Pero que lo ideal es que el paciente siempre sea constante, cada 6 meses, ir a un chequeo, cosa que como cada paciente le explica es un mundo, ¿no? Si es que se necesita intervenir un poquito antes o esperar, no sé, un poquito después, vamos calculando el momento
de cada paciente, ¿no? Por eso es ideal ir al doctor, al dentista cada 6 meses, ¿no? Así los problemas se pueden detectar a tiempo, ¿no? Y entonces se puede aprovechar la fuerza de crecimiento que tiene el paciente para corregir este tipo de problemas maxilares. Exacto, doctora. Es muy importante lo de los controles, porque ahí es donde nosotros vamos a detectar ese tipo de problemas, ¿no? Y de repente en estos controles es donde nosotros podemos empezar a hacer los tratamientos o detectarlos a tiempo y poder solucionarlos más rápido. Ahora, otra preguntita más, doctora. A veces los papis me preguntan, porque a veces el tema de las maloclusiones, clases 2, ¿no? Que en este caso es por posición de maxilar, es el problema. De aquí viene el diagnóstico. También viene conjuntamente con problemas de espacio, de apiñamiento dental. Entonces, la pregunta va a que en el caso se presenten estas dos, ¿se pueden solucionar estos dos problemas a la vez o hay que hacer primero una parte, después la otra? ¿En qué iría más o menos? No, ¿Cómo sería no, el tratamiento? si tienen problemas de apiñamiento, y normalmente vienen acompañados, como bien dices, a problemas de apiñamientos, si el apiñamiento es muy severo, pues sí hay que intervenir también con el tema de ortodoncia fija, ¿no? En paralelo, el uso de aparatos ortopédicos que nos van a ayudar a redireccionar este crecimiento de las maxilares, pero sí se puede trabajar en conjunto, no es que hay que terminar un tratamiento para empezar el otro, ¿no? Depende de cada caso. Ok, muy bien. Yulisita, ¿hay más preguntas para Sí, la acá me doctora? llegó una pregunta. Bueno, este es de un chico de 16 años. Él tiene maloclusión y me dice que si ya es momento, que bueno, que si su tratamiento es para operar o todavía está a tiempo de hacerse un tratamiento que no tenga nada que ver con la operación. Bueno, aquí ya sí hay que ver qué tan severo es el caso, porque hay casos que a los 16 años se pueden tratar de manera ortodóntica, con ortodoncia fija, pero sí va a ir probablemente a extracción de premolares, ¿no? Que es lo que generalmente son los dientes que se extraen para poder corregir o mejorar los problemas de apiñamiento, corregirlos y que quede una oclusión estable. Si su caso es muy, muy severo, pues probablemente deba esperar un poquito y ya su caso sea un caso quirúrgico, ¿no? Para que dar el diagnóstico correcto sí es importante ver al paciente cliente, porque hay una serie de valores y medidas que hay que tomar en cuenta para poder determinar si es que se puede realizar el tratamiento con ortodoncia fija o va a haber que ya esperar. Digo esperar porque si es quirúrgico, tiene que ser mayor de 18 años de edad, ¿no? Ah, ok. Menores de edad no se pueden todavía acceder a este tipo de operación. No, no, porque tiene que completar totalmente todo el crecimiento para poder entrar a este tipo de tratamiento que interviene cirugía, ¿no? Tenemos que estar Ok. seguros que el paciente ya terminó su crecimiento, entonces por eso es a partir de los 18 años, que ya la probabilidad de que siga creciendo ya es casi nula, ¿no? La misma persona me hace la misma pregunta, bueno, la que ya les hice, y fuera de ello me dice si en caso necesitara una operación, ¿cuánto tiempo de reposo tendría que estar? ¿Tendría que llevar algún tipo de dieta? ¿Podría salir? ¿Después de cuánto tiempo? Por un tema de los estudios. Ah, bueno, ya, si su caso es muy severo y si requiere una operación, en primer lugar hay que ver que ya no tenga ningún tipo de crecimiento, como comenté, y si ya está en la edad adecuada, pues es un trabajo en conjunto, el ortodoncista con el cirujano maxilofacial, porque de todas maneras no es que solo es operación, porque siempre viene acompañado de problemas dentales, ¿no? Entonces se utiliza brackets, el paciente lleva ortodoncia fija, brackets, y más o menos, digamos, un año y medio, al año y medio del uso de la aparatología fija, de los brackets,
entra a sala de operaciones donde el cirujano, previa evaluación, diagnóstico, hace la cirugía. Pero no se retiran los brackets, entra con brackets a la sala de operaciones, es con anestesia general y más o menos el tiempo que necesita de recuperación es un mes aproximadamente. Es una cirugía mayor, ¿no? Y después, una vez que ya están posicionados los maxilares en la correcta posición, valga la redundancia, están bien ubicados, sí, continúa un tiempo más con los brackets, ¿no? Tal vez podría ser un año más para terminar de encajar ya los dientes, básicamente. Pero más o menos ponga 6 años de tratamiento y de recuperación de la cirugía en sí es más o menos un mes aproximadamente. Entonces un mes sería lo que tendría que guardar, entre comillas, reposo. Sí. Y los Es un tratamientos tratamiento para... bastante complicado. ¿Cómo me dice, doctora? No lo llegué a escuchar. Es un tratamiento bastante largo, complicado, que requiere mucha paciencia por parte del paciente, ¿no? Esas son las cirugías ortognáticas, así se llama. Sí, porque fuera de la cirugía, de ahí viene todavía el tratamiento con brackets, ¿no? Que me imagino que se va ajustando mediante va pasando el tiempo, ¿no? Sí, por eso, para evitar este tipo de, o sea, llegar a este punto, lo más importante aquí es diagnóstico a tiempo, ¿no? Diagnosticar a tiempo y se puede llegar a corregir con el uso de este tipo de aparatos, ¿no? Lo cual requiere, obviamente, la colaboración del paciente, porque el aparato en sí no va a hacer nada si el paciente no lo usa. Entonces, tiene que ser muy empapado, involucrado en esto y querer hacerlo para que tenga éxito el tratamiento. Claro. Bueno, en este caso los papás, ¿no? Porque si estamos hablando de un niño de 8 años, pues el encargado definitivamente tiene que ser el papá o en este caso el tutor, ¿no? Que se encuentre a cargo del menor, ¿no? Sí, es cierto, sí. Claro, Y el de tutor, por sí yo lo hicimos cuando, disculpa, no, dígame, una doctora. acotación. Cuando se hacen tratamientos de ortodoncia en general, lo que nosotros evaluamos también como profesionales, como odontólogos, ortopediatras, ortodoncistas, es que los pacientes colaboren, ¿no? O el nivel de colaboración de estos pacientes, ¿no? Y dependiendo de eso, es que nosotros también escogemos qué tipo de tratamiento va a seguir el paciente, ¿no? En este caso, si se trata de atender pacientes niños, qué tipo de aparatos se va a utilizar, porque no todos se pueden utilizar, por ejemplo, en pacientes no colaboradores, ¿no? Hay aparatos fijos, hay aparatos removibles, que son los funcionales, entonces dependiendo de esto también nosotros escogemos y conversamos con los papás, porque también depende mucho la motivación que encuentre en casa, ¿sí? Porque, como tú dices, también el cuidado depende de los papás. Si los papás bien no están detrás de ellos, porque estos aparatos, estos tratamientos son largos, ¿no? De por sí, de repente, al principio, los niños están muy colaboradores, muy emocionados, motivados con hacerse el tratamiento, pero a la larga, cuando ya tienen los aparatos en boca, ya están a mitad del tratamiento, por ejemplo, hay niños que ya quieren estar con los aparatos porque se aburren, ¿no? Entonces es ahí donde los papás tienen que darle sus empujones y apoyarlos hasta que el tratamiento termine, porque los controles inclusive son casi mensuales o cada 2 semanas, dependiendo de lo que se vea, ¿no? Dependiendo de la evolución. Entonces ese tratamiento depende, como verás, de muchas personas, del paciente, de los papás, de lo profesional o de todas las personas que en realidad rodean al paciente, ¿no? Pero nosotros como profesionales damos todas las indicaciones, hacemos todo el tratamiento, el mejor tratamiento que podemos, pero en casa también tiene que haber mucha motivación, mucho apoyo de parte de los familiares y colaboración del paciente. Entonces, son varios factores. Y un tratamiento bien aplicado, bien hecho, ¿cuánto es lo máximo que podría durar? Un tratamiento ortopédico bien hecho, llevado, podría durar un año y medio más. Si es que el paciente utiliza las horas, si se lo pone y es colaborador, sí, puede corregirse un año, puede estar muy bien el paciente. Y es doloroso este tipo de tratamientos. Bueno, puede llegar a ser molesto, pero doloroso para los niños.
Doloroso no, más que doloroso es adaptarse al aparato, ¿no? O sea, al principio puede ser un poquito incómodo para algunos pacientes, hasta que ya ellos mismos pueden, hasta ellos mismos se los ponen y todo, ¿no? Pero doloroso, creo que no tanto que doloroso, puede ser un poquito incómodo al principio, sí, hasta que el paciente se adapta al aparato. Para que se habitúen. Ujú. Con el uso, es que de acá justo por ahí partimos, ¿no? El tema de la colaboración. Si el paciente usa el aparato, rápido se adapta a él. Entonces ya hay un momento en que ni se acuerdan que tienen los aparatos en la boca, ¿no? Entonces, en realidad no es doloroso, pero sí es un poco incómodo al principio, hasta que se habitúen. Sabemos que este tema de maloclusión tiene que ver también mucho con un tema estético, por el tema del bullying que pueden llegar a tener cuando van desarrollando. Pero también tener algunos aparatos ortopédicos en el rostro, o bueno, en cualquier parte del cuerpo, también causa un bullying. Estos aparatos que se utilizan para este tipo de tratamientos son aparatos que podría llegar a causar, por ejemplo, un fastidio en los colegios, porque estamos hablando de niños de 8 o 11 años, que son edades donde más bullying se sufre, ¿no? Sí, pero justamente por eso no es que tienen que usarlo 24 horas al día. Con que lo usen unas 12 horas al día está muy bueno, ¿no? Entonces, por ejemplo, no, bueno, ahora que los estudios orales es más fácil, ¿no? No todos les piden prender su cámara y podrían usarlo tranquilamente. Pero cuando van al colegio igual o cuando tienen que conectarse también, porque terminan sus clases y entonces en la tarde, mientras hacen las tareas, mientras están en casa, lo pueden usar y duermen con el aparato y se cumplieron las horas, ¿no? No es Ah, que ok. tiene que ir al colegio con eso, no es que tiene que estar 100% todo el día con eso, ¿no? Con 12 horas al día está suficiente. Ok, entonces se lo pueden retirar para ir al colegio, porque si bien es cierto, ahorita estamos en clases online, pero aparentemente el próximo año ya vuelve el tema presencial, ¿no? Entonces, de repente también puede llegar a algunos niños a pensar, no, que me voy a poner eso, voy a ir al colegio, me van a molestar. Entonces ya quedó claro que para los horarios de colegio se lo pueden retirar, llegando a casa se lo colocan, ya hace su tarea y pueden dormir con él. Lo ideal, como dicen las doctoras, es 12 horas que lo tenemos que tener puesto, ¿correcto? Exactamente, sí. Ok, muy bien, doctora, ya estamos en la parte final del programa. ¿Algo más que acotar? Ok, bueno, como decía la Bueno, doctora básicamente Paola, ¿no? que... perdón. Muy bien, doctora, siga. Dale, y bueno, no, yo solo quería decir que lo más importante aquí es la prevención y no esperar a que el caso sea muy severo o a que llegue a un punto en el que ya no se puede corregir a tiempo, ¿no? Que lo más importante es, si ven algunas características que comenté o si tienen algún inquietud o inclusive llevar a sus controles siempre, cada 6 meses, al ortopediatra, es lo más recomendable. Mi Perfecto. Doctora recomendación Claudia. final. Ok, sí, yo quería, bueno, como conclusión, esos temas de maloclusiones o diagnósticos dependen mucho también de los análisis que nosotros como profesionales hagamos, ¿sí? Entonces, las consultas que nosotros tenemos al principio con los pacientes justamente se basan en esto, ¿no? La doctora que es ortodoncista o yo como odontopediatra, cuando vamos o cuando detectamos un problema de alineamiento o algún problema de maxilar, nosotros vamos a primero juntar toda la información posible, ¿sí? Que nos dan las radiografías, por ejemplo, los modelos de estudio que nosotros tomamos a los pacientes, las impresiones, para poder ver o analizar el alineamiento de los dientecitos, ¿no? De qué forma son los maxilares, ¿no? Conjuntamente con la evaluación clínica. Entonces, todo esto nos da una cantidad de información, ¿no? De la cual nosotros vamos a poder sacar un diagnóstico seguro y certero. Entonces, cuando un papá vaya a una consulta, ¿no? Justamente por ese tipo de preocupaciones, ¿no? De que ven a sus niños con algo que no va bien en su mordida, ¿no? Tiene que saber esto. O sea, nosotros necesitamos toda la información posible para poderles dar a ustedes
¿no? Un diagnóstico y un plan de tratamiento seguro, ¿no? Que a sus niños los va a ayudar. Y esto depende de la evaluación clínica, de radiografías que se le pide, que a veces no es una, sino dos, a veces tres, dependiendo, ¿no? Y de modelos de estudio, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo quería darles a conocer también a los papás, ¿no? Para que sepan esto. O sea, el trabajo de ortodoncia depende de muchas cosas. Es un trabajo que necesita mucha paciencia, mucha colaboración, así, mucha motivación para los niños. Perfecto. Doctora, redes sociales, número, ¿cómo las ubicamos? Ok, a nosotros nos encuentran en la clínica Ricardo Palma, en el piso 8 de la Torre B de la clínica. Bueno, nosotros también tenemos páginas web, nos encuentran en internet como bejarodontólogos.com y también nos encuentran en Facebook, en Instagram como Béjaro Odontólogos y nos pueden encontrar también en los teléfonos fijos 01-223-0554, 01-224-2224 y en el teléfono celular 994-628-062. Nos pueden mandar mensajes por WhatsApp también a ese número para hacer consultas si tienen alguna duda. Perfecto. Un gusto, doctoras, haber estado con ustedes el día de hoy. Nos despedimos hasta el próximo martes. Igualmente, muy bien, Yulisa. gracias. Cuídate, un gusto para nosotras. Chao. Gracias, doctora Paola. Gracias, buenas tardes. Bien, ahí estábamos con la doctora Claudia y la doctora Paola, Claudia Paredes y la doctora Paola Extremadoiro, ambas de la clínica Béjar Odontólogo. Ya sabe que lo encuentran en la Torre B de la clínica Ricardo Palma. Y todos los martes no te olvides, Odonto Niños TV. Me despido, conmigo será hasta el día de mañana. Chao. Conmigo será hasta el día de mañana.